Bueno, mi gente, estamos hoy en otro episodio de Si lo crees, lo creas. Tenemos un invitado muy, muy especial. Eric, bienvenido. Hey, mi gente, ¿cómo están todos? Muchas gracias aquí por tenerme este momento y uno aquí para compartir con todos ustedes más cosas acerca del éxito. Claro que sí. Yo para darles una pequeña introducción de Eric, él es hispano también, está en una industria relacionada a la nuestra, está en la industria solar. Gracias a esta industria tuve la oportunidad de conocerlo y me ha impresionado lo que ha hecho porque es una historia perfecta de alguien que ha emigrado a Estados Unidos de cero, literalmente, con muchos obstáculos en su camino, pero debido a todos los conceptos que hoy nos va a compartir, ha logrado ser muy, muy, muy exitoso con su empresa y convertirse en uno de los pioneros latinos en esta industria, liderar a muchísimas personas también en países como Colombia y El Salvador, con call centers que ha creado, dándole la oportunidad también a mucha gente de tener un trabajo en esta industria que ha sido una bendición para ellos también. Entonces, es un gusto tenerte con nosotros, Eric, y gracias, gracias de nuevo por tomarte el tiempo de estar acá. Muchas gracias, Miguel y Juan, por tenerme aquí. Este, tenía muchas ansias para venir aquí a compartir con ustedes un poco más de todas las experiencias que hemos obtenido durante los últimos años. Así que estoy listo para cualquier tipo de pregunta que tengan o lo que quieran. Aquí soy un cuaderno completamente abierto. Súper, entonces empecemos con lo que todos queremos saber un poquito de tu historia. ¿Cómo empezó todo contigo con el mundo del emprendimiento? Cuéntanos un poquitico tu historia. Yo sé que tienes una historia bastante impactante de cómo entraste al país, ¿verdad? Y cómo pudiste salir adelante con todos los problemas que pudiste haber tenido en ese entonces y ahora eres quien eres. Entonces, danos un resumen más o menos de ahí, cómo fue eso. Por supuesto, sí, como te había mencionado, más que todo, pues el emprendimiento creo que es algo que ya traemos y si no lo traemos, pues lo creamos. Dichosamente se podría decir que a mí siempre me ha gustado poder crear oportunidades o me recuerdo cuando estaba en primer grado de la escuela, yo vendía los tazos de Pokémon y esos tazos pues me ayudaba para comprar luego una soda, invitaba a todos mis amigos. Creo que esos pequeños inicios que tuve bien de pequeño formaron ese carácter que ya a los 20 años, cuando entré ya al mundo de venta y marketing, me ayudó bastante para emprender. Siempre me ha gustado ser muy independiente. He arreglado computadoras, empecé desde los 11 años a arreglar computadoras. Básicamente sabía cómo cambiar a los teléfonos, hacerle como un hack, básicamente, que podía meterle música. Para esos tiempos no se podía meter música a los teléfonos porque no tenía la capacidad con los Motorola V3 para poder meter una canción, teníamos que comprimir las canciones y hacerlas más pequeñas y yo pues sabía cómo hacer todo eso y mis amigos siempre me preguntaban, Eric, ¿cómo sabes esto? ¿Me puedes ayudar con esto? Así fue como empezó eso del emprendimiento y ya luego entré en lo que estoy ahora, la industria solar, ha sido un aprendizaje bastante hasta este momento. Súper, súper. Y la historia de cómo entraste al país, tenemos entendido que fue un poco difícil cuando entraste al país hace unos años, ¿verdad? Y pudiste pues lograr muchas cosas en unos pocos años. Yo creo que mucha gente está impactada de escuchar eso. Sí, básicamente la historia de pues entrar al país, Estados Unidos, como muchos inmigrantes que hemos llegado a Estados Unidos, nos ha tocado de una manera un poco más difícil que a otras personas. A la edad de 15 años yo tuve la oportunidad de poder venirme a Estados Unidos y fue durante ese tiempo que mi mamá estaba buscando protegerme de cualquier daño que pudiese pasar estando en las calles. No es que yo pertenecía a alguna pandilla o algo por el estilo, pero era muy aventurero, siempre lo fui, me encantaban las aventuras. Ella tomó esa decisión de llevarme para Estados Unidos a los 15 años. Inmigré, entré a Estados Unidos, pasé por muchas cosas, como te había comentado. Fui perseguido por helicópteros, por el desierto, pero gracias a Dios llegué a Nueva York a la edad de 15 años. Y pues ahí fue donde me tuve que adaptar yo al entrar ya a Estados Unidos con un nuevo sistema. Claro, y
Y Eric, yo creo que de pronto le des también, yo sé tu historia de cómo comenzaste en la industria solar y creo que muchas personas en tu misma situación no hubieran ni siquiera comenzado porque se hubieran puesto límites mentales que tú no te pusiste y que saliste adelante a pesar de las circunstancias. Entonces, háblanos un poquito más de esa parte de tu carrera. Llegaste a Estados Unidos y cuándo fue que comenzaste a emprender, cuándo comenzaste en ventas, cómo comenzaste en la industria solar y dónde estás ahora para que la gente tenga un poquito más de perspectiva. Ya, muy buena pregunta. Yo empecé en la industria solar en el 2015 a la edad de 21 años. Antes de participar en esta industria, yo estaba trabajando de mesero por muchos años, dado que durante ese trayecto de mi vida no tenía mi estatus legal para yo poder ejercer una oportunidad como la que tenemos ahora en día. Al nomás yo ya pude llegar a ese punto de poder ya convertirme en residente, ya yo pude empezar a buscar otras oportunidades. Antes de entrar a Solar, yo me metí a una compañía de mercadeo donde aprendí todo el marketing, mucho del marketing, las consultorías y mucho del liderazgo. Y ahí fue donde yo empecé a ver diferentes oportunidades. Y eso pues fue mi preparación para poder llevarme al siguiente paso cuando entré en la industria solar. Literalmente estaba buscando una oportunidad y durante ese momento yo tenía $20 en mi bolsillo y pues tenía una gran hambre para poder cambiar mi vida. Te digo que ese mes literalmente la cambié totalmente al ayudar alrededor de como unas 15 familias alrededor. Fue lo que terminé en ese primer mes y fue el primer mes que pude ganar una cantidad de mucho más alta a lo que siempre había ganado. Y pues así fue como fui creciendo. Sí, y cuéntame cómo, o sea, ese primer mes, lo que me contabas de cuáles eran las limitaciones de que tenías de transporte, de que no tenías recursos, poco entrenamiento y igualmente fuiste perseverante para salir adelante. Cuéntanos un poquito más los detalles de esa historia porque creo que es muy admirable. Sí, so, básicamente yo no tenía carro, no tenía para poder comprarme un carro durante ese momento, era muy difícil, pero al mismo tiempo no lo era, porque estaba dispuesto a hacer lo que sea para poder llegar a mis metas. Antes de hacer Solar, yo ya estaba trabajando en una compañía de marketing para un producto que no me llamaba mucho la atención, era básicamente maquillaje para las chicas, o tal vez para los chicos si les gusta eso, ¿verdad? Pero era algo que no me gustaba hacer, aunque me enseñó mucho. Me cambió mi forma de ver las cosas, me enseñó mucho acerca del el juego de ventas. Y cuando entré a Solar, yo ya estaba preparado para ir a lo que iba. Entonces, cuando me explicaron qué es lo que tenía que hacer, me pareció muy fácil, muy simple, tocar puertas, literalmente ir, tocar una puerta, presentarte y conseguir una factura eléctrica. Y a comparación a lo que estaba haciendo yo antes, trabajando literalmente 8, 10, 12 horas al día, ir a trabajar solar 8, 10 horas al día no era tan difícil para mí, porque lo que estaba haciendo anteriormente era mucho más difícil, que era estar hablando con muchas personas. ¿En qué momento tú dijiste, bueno, ya llevo vendiendo un tiempo, ahora yo quiero empezar lo mío, quiero empezar mi propia empresa? Tenemos entendido que tienes una empresa muy grande, cuéntanos un poquito sobre esa empresa, ¿hace cuánto la empezaste? ¿Por qué decidiste cargar con tanta responsabilidad? Porque obviamente en el momento de abrir una empresa, pues cargamos con muchísima responsabilidad. ¿Qué te hizo pensar que te iba a ir mejor montando la empresa que seguir viniendo solo? Muy buena pregunta, Juan. Básicamente creo que como vendedores siempre queremos un poquito más y vamos un escalón cada vez en nuestras metas. Y durante ese trayecto yo no pensaba en abrir una compañía, pero las cosas pasaron como pasaron. Cuando yo entré a la industria solar a la edad de 21 años, ese mes yo gané alrededor de como $20,000 así como me lo gané, lo gasté porque no tenía la educación financiera para poder yo quedarme con esa plata. Tuve que cambiar mi identidad acerca de mí y 3 años después
tuve unos desafíos dentro de la industria que me forzaron a abrir mi propia compañía y hacerme un poco más independiente. Y así fue como empecé ya como literalmente se podría decir como a mediados del 2019, fue cuando dije, ¿sabes qué? Am, Me toca hacer esto, voy a empezar mi propia compañía y así fue como empecé. Me fui a reclutar a 2 personas a Massachusetts. Literalmente me fui y durante ese momento creo que estas personas tal vez tenían mucho más que lo que yo tenía, pero lo que tal vez les faltaba era visión y ambición. Y así fue como los pude convencer para meterse dentro de mi compañía. So, los captivé con la historia que les compartí y decidieron tener confianza en mi visión, en nuestra visión, y así fue como creamos Initiate Solar en ese momento y literalmente empezamos a crecer en 3 meses de finales del 2019 de una manera bien rápida en la área de Massachusetts, Rhode Island, Nueva York, en New Jersey, que han sido las áreas que nosotros hemos dominado por años. Y luego en el 2020 se viene COVID. So, durante ese trayecto, yo como que algo me decía que tenía que abrir un centro de llamada. So, ahí fue cuando me fui para Colombia a abrir un centro de llamada y gracias a Dios que lo hice porque durante COVID nadie podía tocar puertas o con mi centro de llamada nosotros estábamos vendiendo todo en línea, literalmente hacíamos las citas, todo virtual y siempre mantuvimos ese modelo de hacer llamadas por teléfono durante ese trayecto y pues ahora es nuestro fuerte hacer llamadas virtual y no en persona, pero ahora también estamos abriendo otros canales de marketing que estoy muy emocionado les puedo compartir de eso también. Buenísimo, buenísimo. Yo creo que hay un punto importantísimo que tocaste y es cuando cambiaste de la educación financiera que no tenías, cuando empezaste a trabajar, me imagino que en ti mismo para poder llegar hasta donde estás ahora, porque obviamente cuando tú entras a la industria de emprendimiento y en ventas como tal, ¿verdad? Empezamos a ganar bastante dinero, pero tiene que haber un cambio en nosotros mismos, ¿verdad? Para poder crecer y para poder llegar a diferentes niveles. Y pues ese cambio más o menos lo hiciste, nos dijiste que empezaste en el 2015 en la industria hasta el 2019 más o menos. Entonces, ¿qué fue lo que impactó ese cambio? O sea, ¿qué hiciste? ¿Cómo llegaste de ese Eric al Eric que eres ahora que está impactando tantas vidas? Bueno, antes que nada, pues atender a conferencias de emprendimiento, bajar mi ego, saber que no lo sé todo, que sí tengo un superpoder, se puede decir, pero también tengo que tener alianzas que tengan también esos poderes que me puedan impactar. Entonces empecé a cambiar mucho mis hábitos, empecé a ser un poco más disciplinado y como dicen en inglés la palabra delay gratification, que es dejar ir todo lo que quieres ya el día de hoy para mañana en el futuro, ¿verdad? Justamente hoy me estaban comentando de una historia de un empleado de FedEx que me pareció muy interesante, que este empleado trabajaba para FedEx por más de 30 años y él ganaba $17,000 al año. Él lo que hacía era vivir bajo sus medios e invertir todo su dinero en el stock market con FedEx y literalmente cuando se retiró tenía $60 millones en total. So, eh, enseña mucho acerca de dejar ir las cosas que uno quiere para el día de hoy hacia el futuro. Eso me pareció una historia un poco muy similar a lo que yo estoy haciendo, porque sí me gustaría ir y comprarme un Lamborghini, sí me gustaría ir y tener un G-Wagon, pero también me gustaría tener 10 apartamentos que me estén generando el pago de un G-Wagon y de un Lamborghini y no meterme en una situación que esté constantemente viviendo como una vida de una rueda, como un ratoncito corriendo en esa rueda y nunca salir del queso que está enfrente de ti. Genial. Ya para pasar a un punto de vista más de la mentalidad que te ha servido como emprendedor, ¿qué crees que separa a la gente exitosa que llega a sus metas versus la gente que tiene metas pero que nunca consigue el éxito? Ya, bueno, me gustaría hacerte una pregunta acerca de qué crees tú, para yo poder darte la mía. Yo no creo que
Es una sola cosa, pero si tuviera que solo dártelo en una palabra, creo que es enfoque. Enfoque. Wow. So, yo creo que es creencia, que es un poco similar, ¿verdad? El enfoque y la creencia, ¿right? Entonces, creo que hay personas que creen en la suerte. Yo soy una de ellas. Yo creo en mi suerte porque yo me la creo yo solo. Entonces, la vida te va a desafiar y van a haber momentos muy difíciles y esos momentos son en los cuales tú tienes que sobresalir y son en los que más tienes que brillar, porque es cuando le estás dejando saber a la vida, este es quien soy yo, no lo que tú quieres que yo sea, basado en las circunstancias que está pasando afuera de mí. Entonces, te doy un ejemplo. A mí siempre me ha gustado la comida buena, entonces siempre me gusta ir a comer bien. So, han habido momentos en los cuales tal vez en el pasado no tenía el recurso basado en el pensamiento de la mayoría de personas de que, ay no, que solo tengo $500, no puedo ir a comer $300 en una comida bien buena. Pues yo me iba a meter a los restaurantes que valían $300 cuando solamente tal vez tenía 500, $800. ¿Por qué? Porque sabía que iba a conocer mejores personas, porque sabía que iba a tener mejor energía, porque sabía que si me forzaba a ir a gastarme los últimos $500 tal vez en algo que, you know, me iba a hacer feliz, posiblemente eso me iba a ayudar a hacer los siguientes $2,000. Porque si yo creo en que yo merezco pues tener una buena cena con mi familia, a pesar de las circunstancias que el mundo esté diciendo, oh, estoy quebrado, oh, no tengo esto. ¿Sabes qué? No lo estoy. Simplemente estoy pasando a través de un proceso de evolución y ahorita la cuenta bancaria que tengo que depositar es mi cuenta bancaria de mis afirmaciones, mis creencias y mi forma de pensar. Y luego mi cuenta bancaria financiera va a llenarse basado en cómo yo me sienta y las relaciones que crea, So, yo soy muy así, yo creo en las manifestaciones, como tú sabes, yo me fui para Estados Unidos literalmente ilegal y ahora soy ciudadano americano. ¿Cómo es posible que de millones de personas, estando yo en Estados Unidos solo por 13 años, tengo ya mi ciudadanía? ¿Y cómo es que otras personas no la tienen? Si te fijas, la forma que ellos hablan es muy diferente a la forma que yo hablo. Ellos básicamente los escucho decir, yo nunca voy a tener mis papeles, porque esta vida es muy difícil, porque aquí, En cambio yo decía lo opuesto, yo sí voy a tener mis papeles, a mí sí me va a ir bien. Y eso creo que es lo que me ha ayudado bastante, que mucha gente me ha llegado a llamar niño pródigo, Rockefeller, visionario, lo que sea, pero es como la historia que escuché ahora del burrito, que hay un burrito que le echan sal y el burrito estaba dentro de un pozo y en vez de que el burrito se hundiera, cada vez que le caía sal, el burrito saltaba encima de la sal que iba cayendo, de la tierra que iba cayendo, le estaban tirando tierra. Y de tanta tierra que le tiraron al burrito que cada vez que le caía la tierra, el burrito seguía elevándose. Y llegó un momento que pudo salir de ese pozo. Entonces la tierra es un reflejo basado en los problemas que la vida te tira y todo lo que la demás gente dice, tanto que te tiran que cada vez vas un escalón más arriba. Y ahora yo veo 10 años para atrás, 13 años para atrás, y esas personas que me tiraron tierra todavía siguen en el mismo lugar y no voy a ser quien para juzgarlos, pero al final, yo soy el que está viviendo la vida que yo les comenté a ellos que iba a vivir. Entonces, al final, ¿quién fue el que tuvo la razón? You know, es cuestión ya de opiniones, pero sí. Sí, 100%, 100%. Otra pregunta que yo te tenía era, ¿cuáles han sido ciertos hábitos o rutinas que te han ayudado y han contribuido a tu éxito? Hábitos han sido las afirmaciones, escribir mis metas en el momento presente, leer, y ser muy intencional también con las personas que me asocio. Me gusta estar alrededor de personas positivas, personas que no tengo que convencerles que yo soy quien soy, yo soy quien soy y ya. Y creo que eso ha sido mucho de hábitos porque también tenía hábitos de asociarme con personas que eran totalmente lo opuesto. So, una de las preguntas que me gusta hacerme es siempre, es como las cosas como de
lo que no quiero, ¿verdad? Si me pregunto qué es lo que no quiero, es fácil para darme cuenta qué es lo que quiero, qué no quiero. No quiero, por ejemplo, fallar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para no fallar? Right? Tengo que trabajar, tengo que enfocarme en mis metas, ¿cuál es la forma más rápida para que un matrimonio se acabe? Pues y ahí te sale todo. ¿Cuál es la forma más rápida para que mi negocio se caiga? Entonces, luego vengo y hago todo lo opuesto a lo que hago de esa pregunta. La forma más rápida para que mi negocio se caiga es si me pongo a gastar el dinero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer lo opuesto a gastar mi dinero para que mi negocio siga creciendo. Esos han sido hábitos que he ido creciendo y he ido manteniendo a través de los años. Y son hábitos que no pienso dejar de ir. Y hay otros ciertos hábitos que ya los corté porque ya no me sirven en mi vida y hacia dónde quiero llegar, pero lo básico, el éxito no es complicado, el éxito es simple. Y las personas que te hacen pensar que es complicado el éxito, pues simple y sencillamente no creo que es así. Y no creo que las cosas son simples. Mira, mira qué interesante lo que dices, porque yo estoy de acuerdo, yo creo que el éxito no es complicado. em, lo único es el reto de ser lo suficientemente consistente con las cosas simples, ¿no? Que porque son simples, muchas veces mucha gente lo deja de hacer. Y lo que dices te preguntas a ti cosas de qué no hacer es muy interesante porque nosotros incluso tenemos un podcast de eso, de maneras como no ser exitoso. Entonces en el podcast lo que decíamos era mentalmente el ser humano está diseñado para entender que todo lo que no es, el opuesto es lo que sí es y es más fácil entenderlo. Entonces también es muy interesante. Em, lo último que te iba a preguntar es que escuché que uno de tus hábitos era leer y quería que nos compartieras cuáles han sido los 3 libros que más han impactado tu vida. Por supuesto, eh, te comenté que Piensa y Crece Rico, uno de mis libros favoritos. También me gusta leer proverbios de la Biblia. También me gusta leer lo que era Burlarse del Diablo, esos 3 libros. Y el que estoy leyendo ahorita es El poder de uno más, o el poder, en inglés es The Power of One More, que sería el poder de uno más, de Ed Milet. Y ese libro está muy genial. Día a día me ha hecho un challenge, un desafío mental. Y esos son los libros que continuara leyendo. A muchas personas les gusta leer 52 libros y aprender nada. Y a mí me gusta leer 3 libros todos los años y retener lo que estoy aprendiendo. Entonces va de vuelta a la pregunta de los hábitos que tengo, que creo que lo compartí contigo, me gusta escuchar los libros con un audiobook en la parte de atrás y me gusta leer el libro y me gusta ir, básicamente highlighting las cosas que más me llamó la atención del libro. Así luego cuando abro el libro de un solo, ya puedo ver, boom. Y otra cosa que hago también es abrir los libros de páginas al azar. Básicamente digo al universo, a ver qué tienes para mí, qué experiencia me quieres enseñar. Ya vengo y abro el libro y ya me sale una página y la mayoría de veces es siempre algo que está relacionado con lo que está pasando en el momento. Me gusta hacer eso también con los libros cuando los estoy leyendo. No me gusta vivir una vida toda aburrida, me gusta siempre agregarle un poquito de sazón y pues cambiar un poquito las cosas para no crear una rutina. Como sí, sí, tener una rutina es buena, pero al mismo tiempo me gusta que sea un poco dinámico. Bastante de las cosas que hago a veces tienen un poquito de contradicción, pero creo que es la forma de cómo sigo creciendo, y sigo desafiando mi identidad anterior a la identidad que quiero ser en mi futuro y el día de hoy. Total, total. Buenísimo. La última pregunta que te tengo yo, Eric, y te agradecemos mucho por todo lo que has dicho. Yo creo que es algo que siempre decimos que los caminos son distintos, pero siempre tenemos ese pensamiento muy parecido y todo nos lleva siempre a lo mismo. Entonces, te quería preguntar tu propósito. ¿Qué te mantiene activo? O sea, yo sé que pues, de las ventas has ganado dinero, has podido hacer muchas cosas, pero también sé que te gusta mucho ayudar y poder dar de vuelta. Entonces, ¿qué es lo que te mantiene a ti con esa llama encendida? Porque, o sea, yo siento que muchas veces nos preguntamos que creemos que hemos llegado muy lejos, pero siempre hay algo más, siempre queremos algo más. ¿Y qué es ese algo más para ti, Eric? ¿Qué es ese algo que te mantiene
lleno de ganas y con ganas de seguir adelante y pues obviamente poder llegar más lejos. Sí, pues Juan, lo que me mantiene es impactar a las personas y ser un ejemplo a seguir. Sé que tal vez lo que hago en 100, 200 años, tal vez no como dice Hormozy, tal vez no tenga como que nadie se acuerde, pero al final creo que lo que quiero crear es un movimiento, porque siento que estoy viviendo un movimiento, es lo que siento dentro de mi alma, y con tal que tengas un equipo que te respeta, que te admire, es el equipo que te va a llevar a la cima, y cuando regreso a mi tierrita y escucho esa guitarrita, se me pone la piel toda eriza y me siento como que ando la frecuencia por los cielos. So, venir aquí a mi país, El Salvador, y ver a mi gente crecer y poder hacer donaciones, ser un filántropo, una persona que puede dar a los demás con todo lo que estaba haciendo. Yo acabo de regresar de Nicaragua, fuimos a impactar unos niños en Nicaragua, en las partes más pobres, donde no hacen ni $1 el día, ni $1 el día. Y son las partes más pobres de Nicaragua, y te das cuenta de lo que tenemos en Estados Unidos y todas las bendiciones que podemos hacer. Eso me mantiene mi alma en lleno, y una de mis metas es llegar a poder dar casas a otras personas, donar. Ya estamos en ese proyecto ahorita para donaciones aquí en El Salvador, para poder hacer casas a muchas familias que no tienen nadie ya. Hay una viejita que literalmente está sola, no tiene sus hijos, todos ya no están en este mundo, por X razón, y vive en una champita. Nosotros le decimos una champa, que literalmente algo que está hecho de metal, y de un día para otro eso se le puede caer. Y no es tanto la inversión que se tiene que hacer, porque tampoco lo veo como un gasto, lo veo como una inversión, para poder ayudar a estas familias y también a los niños, darles cuadernos, mochilas. Aparte de todo lo del negocio, eso es lo que me mantiene, y también lo que mis padres piensan de mí. Me encanta que mis padres, fui el más rebelde, tal vez fui el que nadie daba ni 5 pesos para decir que iba a llegar acá, y es el que está ahorita dando el ejemplo a seguir a mis hermanos también, y más que todo, pues quiero que mis logros no vengan de mi ego, sino que vengan de mi espíritu, y seguir siendo guiado, dentro de este camino, y pues llegar bien alto. Sí tengo una ambición muy grande, pero también tengo, una visión que lleguemos en grande, no solamente yo, quiero que todas las personas alrededor de mí tengan la oportunidad de crecer, sea financiera, mental, espiritual. Quiero tener un impacto con ellos, y eso es lo que me mantiene todos los días siguiendo adelante. Ver que hemos ayudado a muchas personas a poder comprar un hogar en Estados Unidos gracias a las ganancias que han tenido en nuestra compañía. Eso me da mucho, agradecimiento, porque no soy el único que está ganando, sino que estamos ganando. Y eso es, lo que me mantiene. Muy buena pregunta, man. ¿Qué te mantiene a ti? También lo mismo, yo creo que todos tenemos ese porqué, ¿verdad? Ese porqué, yo creo que al final del día ayudar es más bonito que recibir, ¿no? Y yo creo que tenemos un propósito en esta tierra y estamos acá y Dios nos ha dado pues la oportunidad de ser visionarios, de poder pensar en grande y creer en nosotros, que de eso se trata este podcast, ¿no? Si lo crees, lo creas, y yo creo que Si lo eso es crees, lo lo que, creas. eso es lo que me mantiene activo a mí, poder ayudar obviamente y poder seguir creciendo con las personas que están conmigo. Entonces, muy parecido a lo que tú tienes, y yo creo que siempre, siempre podemos más, siempre, 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 siempre. Lo más importante es siempre estar agradecidos. Excelente, sí, la actitud de agradecimiento creo que es lo que literalmente te ayuda a sanar cualquier tipo de depresión que tengas. Había un domingo que me tocó, literalmente, como me nació, escribir más de 100 cosas que estaba agradecido. Estoy agradecido por mi vida, por un lugar donde vivir, por mi pelo, por mis uñas, por mi boca, por todo. Estoy agradecido por las venas, por mis pulmones, por los riñones. Estoy agradecido, una gratitud muy grande, pero algunas veces se te olvida mm, estar en esa rutina, y te salís de esa canción y te metes en otras frecuencias, y creo que ese es el desafío de la vida, que a veces
van a haber cosas que son tiradas hacia nosotros y nosotros tenemos que elegir qué guión vamos a decidir vivir durante ese momento, pero lo importante es mantenerte alrededor de personas como ustedes, que siempre podemos mantener esa hermandad dentro de nosotros y ayudarnos mutuamente, para seguir adelante y crecer, porque tampoco le voy a decir a la gente que está escuchando esto que meterse en el negocio es fácil, porque no lo es. Ya tengo más canas de las que tenía antes, pero empecé a tenerlas desde los 15 de todos modos, pero a la larga sí vale la pena, como dice Spider-Man, con un gran poder hay una gran responsabilidad. Entonces, la responsabilidad que personas como nosotros tenemos de muchas familias es muy grande. Tenemos que ser conscientes de las decisiones que tomamos, porque cada decisión que tomamos va a impactar a muchas personas. Y eso es lo que creo que muchos emprendedores tienen que darse cuenta, es que no es acerca de uno, es acerca de las personas que tenemos y cómo los podemos impactar. Así que si lo crees, lo creas. Buenísimo, buenísimo. Miguel, Sí, contame. no, yo creo que con eso nos dejó una reflexión bastante grande. No sé, Erika, ¿hay algo que no te hayamos preguntado que te gustaría responder y le daría valor a la audiencia? Am, bueno, creo que, creo que las personas tenemos que ser curiosos, y tenemos que ser como, imagínate cuando tenías 5 años, 6 años, y aprendiste a andar en una bicicleta. Tal vez aprendiste a los 3 o 4, no sé a qué edad aprendiste a andar en bicicleta. No tenías miedo a caerte. Todo lo que querías era aprender a balancearte la bicicletilla, ¿verdad? Entonces, creo que el adulto empieza a crecer y empieza a crecer, y todo adulto deprimido es un niño maltratado, es un adulto que no tuvo la manera de cómo poder seguir con esa inocencia, ese ser dentro de uno mismo. Creo que yo ya tengo 29 años y yo todavía me siento como que tuviera 15, 16, like, todavía me siento todo juguetón, todavía me siento como que quiero seguir aprendiendo, quiero seguir creciendo como persona en ese aspecto. Creo que las personas tienen que bajar ese ego bastante, como te había dicho, y tienen que llegar a personas como tú, como Juan, como Miguel, y hacer preguntas, like, hey, te veo que tienes un carro muy bonito, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo me puedes enseñar? Y no tener miedo de sentir que personas como nosotros somos inalcanzables, porque no lo somos. En realidad somos personas que queremos ayudar más, y eso es la clave al éxito: hacer preguntas correctas, a buscar una mentoría, pedir una mano, como lo hice yo cuando empecé en la industria solar. Cuando entré, tuve mi mentor, Vince Serrano, I am Vince Serrano en Instagram. En ese momento fue mi mentor solar, uno de mis mejores amigos. Él fue el que me llevó a vender solar, cuando yo encontré la compañía de solar en el internet. Y yo no, yo nunca he sido incrédulo, yo siempre he sido como el que veamos a ver qué pasa, de todos modos, y esta es mi filosofía, los dejo con esto ya todos aquí, si no es lo que es, pues por lo menos regreso a lo que ya estaba. No tengo que perder. ¿Qué tengo que perder cuando no tengo nada que perder? Si literalmente ya estoy perdiendo al perder mi tiempo en algo que no me está haciendo feliz. O para las personas que están escuchando eso, que están trabajando en algo que no les da esa pasión a seguir en su trabajo, pues, ¿qué tienen que perder? No tienen nada que perder, you know. So, eso es lo último que quisiese decir. Y muchas gracias, Miguel y Juan, por tenerme aquí en Si lo crees, lo creas. Es un honor para mí estar acá. Para los que quieren seguirme en las redes sociales, Solar King, Solar KNG, que también es Solar Knowledge. Me pueden seguir ahí. Acaba de empezar ya un canal de YouTube, Eric The Journey. Vamos a subir el primer episodio en los siguientes días. Y también estoy empezando mi podcast, que es El Camino lo es todo, ten fe en el proceso. En inglés, The Journey is Everything, Trust the Process. Muchas gracias, muchachos, por tenerme acá. Genial. No, gracias a ti, Eric. De verdad, gracias por tu tiempo y estoy seguro que a todos les va a quedar mucho valor de este podcast. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Eric, por tu tiempo y nos seguimos viendo. Un abrazo, hermano. Bye. Lo creas. ¿Qué es el éxito? Puede ser algo mucho más grande de lo que tú piensas.
Los precipicios están diseñados para enseñarnos a volar. Si se puede, el que quiere puede. Pues esto solo es el comienzo. Este podcast para ustedes, para el pueblo latino. No crees.